Las raíces de Abraham. Esta es la lección 6. El versículo de memoria en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A partir del capítulo 12 del Génesis, cambia el enfoque desde toda la humanidad a un linaje, una familia, los descendientes de Sem y posteriormente la familia de Abraham, con lo cual comienza a cumplirse la promesa de Génesis 3:15, la gran esperanza para la raza humana. Examinemos someramente el mundo de Abraham. El diluvio ocurrió en el año 1656 después de la creación. Noé y sus hijos habitaron en la región montañosa de Armenia, donde estaban las montañas de Ararat, donde había quedado encallada el arca. Allí les nacieron nietos a Noé y durante algún tiempo siguieron habitando en esa zona montañosa. Pero a medida que se multiplicaban, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, se molestaban con las enseñanzas y el ejemplo de los que eran fieles a Dios, y después de un tiempo decidieron separarse de los que lo adoraban. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, al sur de la Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, ya que les atraía la hermosura de la ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Su líder, Nimrod, descendiente de Cam, fue un valeroso guerrero y ambicioso fundador de ciudades, poderoso cazador delante de Jehová, como lo describe Génesis 10, 8 y 9. En realidad quiere decir tirano, poderoso adversario de Jehová. La Biblia atestigua que fundó en Sinar las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calne, y en Asiria, la parte norte de la Mesopotamia, las ciudades de Nínive, Rehobot, Resen y Calne. Él fue el gestor del proyecto de la Torre de Babel, que fue suprimido por un acto justiciero de Jehová mediante la confusión de lenguas que logró la dispersión de los grupos humanos según su idioma. Esto sucedió aproximadamente unos 100 años después del diluvio y solo quedaron los restos de la torre y la ciudad esparcidos. Sin embargo, pronto surgieron civilizaciones similares a la de Babel y de Sinar en Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, India, China y el resto del mundo. Predominó la idolatría, el politeísmo, la monarquía absoluta como régimen de gobierno, los avances tecnológicos y una actitud adversa hacia el verdadero Dios y la verdadera religión. Por ello, ahora Dios se enfoca en Sem, quien a los 100 años de edad, o sea, 2 años después del diluvio, engendró a Arfaxad, y a partir de este hijo se originará el pueblo de Dios. Arfaxad engendró a Sala, que quiere decir el que fue enviado, y este a su vez a Eber, quiere decir el que cruza, quizás aludiendo a los hebreos, que en el futuro cruzarían el Éufrates
para emigrar hacia Siria o Palestina. Eber engendró a Peleg, cuyo nombre quiere decir división, lo cual pareciera aludir a la confusión y esparcimiento de los pueblos en la Torre de Babel aproximadamente a los 100 años del diluvio. A partir de allí la línea sigue por Reu, Serug y Nacor, quien engendró a Taré. Este Taré a los 70 años engendró a su primer hijo, probablemente Harán, el padre de Lot, quien murió joven antes que su padre en Ur de Caldea, la ciudad de su nacimiento, según dice Génesis 11:28. Lo cual nos indica que el traslado de la familia de Taré a Ur de Caldea debió ser unos 457 años después del diluvio y más de 300 años después de la confusión de lenguas. Sem tenía en ese entonces más de 500 años y sus descendientes se habían dispersado por la Mesopotamia, la zona de Irán y el oriente de Arabia. Los caldeos o sumerios, descendientes de Aram, el último de los hijos de Sem, habían poblado la llanura de Sinar, el sur de la Mesopotamia, y Ur de los caldeos, en su territorio, fue el hogar ancestral de Abraham. Era una ciudad refinada y de avanzada cultura, donde se prestaba atención a la educación de los niños y la prosperidad era común. Se encontró en ella algunas tumbas reales de una dinastía remota, y estas tumbas entregaron sus fabulosos depósitos de tesoros. Había casas de 2 pisos bien construidas y con un sistema de desagüe eficaz. Había en Ur también un templo a los dioses, una torre sigurat imponente, mayor que la de otras ciudades de la zona. Los arameos se dispersaron por la zona de Siria. Fundaron ciudades-estados como Damasco y estuvieron ampliamente esparcidos por los pueblos antiguos y le transmitieron su idioma y su escritura cuneiforme. El arameo llegó a ser, después de muy poco tiempo, un vehículo de comunicación universal, desde los límites de la India por el este hasta el mar Egeo por el oeste y desde el Cáucaso en el norte hasta Etiopía por el sur. Durante siglos fue el idioma más ampliamente usado en el cercano Oriente. Era el lenguaje común de los judíos en los días de Jesús. Bien, veamos ahora la salida de Abraham. Aunque la idolatría era casi universal y Taré mismo vacilaba entre el culto verdadero y la idolatría, Dios nunca se ha quedado sin testigos en el mundo. Aquí y allá sus siervos fieles se levantaban y brillaban como luminarias en la oscuridad. Abraham fue llamado en 2 oportunidades. Primero, cuando aún vivía en Ur de los Caldeos, cuando tenía 75 años de edad aproximadamente en el siglo 2000 a.C. Dios se había revelado a Abraham en su juventud y le había dado entendimiento, preservándolo de la idolatría. Había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo que más tarde viviera sobre la tierra. Su carácter se destaca por su integridad, su generosidad y hospitalidad.
Imponía respeto, puesto que era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. Elena de White, Historia de la Redención, página 77. Abraham estaba siendo preparado cuidadosamente para un papel especial, cuando toda la humanidad se volcaba a la idolatría y había olvidado a su Creador y su verdad. Pertenecía a la clase semítica gobernante, los amorreos, presuntamente descendientes de Cam, pero muy mezclados por casamientos con los semitas, que fueron reyes y gobernantes por toda Mesopotamia, como por ejemplo el famoso imperio de Hammurabi en Babilonia y el poderoso imperio de Mari. Se dice de Abraham que imponía respeto, nacido de una familia rica, de posición acomodada y con muchos siervos que hacían el trabajo agrícola y doméstico. Abraham y su padre y hermanos más cercanos eran los únicos que conservaban y difundían el conocimiento del verdadero Dios. Génesis 12, 1 al 4 dice: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham es llamado por Dios en Ur a abandonar esa ciudad, su ciudad natal, la tierra de sus ancestros, a su familia y a su tribu, su cultura y la religión idolátrica de Ur. O sea, la orden era: vete de tu tierra, Caldea, de tu parentela, Arfaxad, y de tu casa, los tareitas. Abraham debe dejar la idolatría de sus padres y la mentalidad arrogante de Babel. El segundo llamado se repite en Harán. Cuando Abraham recibió el primer llamamiento, obedeció inmediatamente y dejó el antiguo ambiente acompañado por su padre Taré, su hermano mayor Nacor, su sobrino Lot y su esposa Sarai. La esposa de Lot, Milca, también los acompañaba. La educación oriental requería que se mencionara a Taré actuando como cabeza del hogar. El destino era la tierra que te mostraré, según dice Génesis 12:1. Génesis 11:31, sin embargo, indica que el destino original de Abraham era Canaán y partió teniendo en cuenta a Canaán. Hebreos 11:8 declara que Abraham salió sin saber a dónde iba. Evidentemente se refiere a que de allí en adelante no tendría un lugar seguro para morar, sino que sería peregrino y extranjero, que Dios lo guiaría día a día y él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. ¿Cuáles eran los objetivos del llamamiento? Están en Génesis 12, 1 al 4, y eran, en primer lugar, fundar una nación grande y poderosa que adorara al verdadero Dios y preservara el conocimiento de la verdad. Esta nación sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. En segundo lugar, te bendeciré y serás bendición. Aquí se produce la inversión de la maldición original que cayó sobre la tierra después del pecado de Adán y Eva.
Ahora todas las familias de la tierra serían bendecidas por la obediencia de uno que había sido hallado fiel. Y tercero, había promesas. Primero, recibir la tierra de Canaán como herencia para su posteridad. Segundo, engrandeceré tu nombre, que había sido la ambición de Nimrod y todos los constructores de la torre de Babel. 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeran. Aquí Dios se identifica ampliamente con Abraham y prácticamente le dice, tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. El segundo llamamiento es en Harán, donde habían parado a causa de la edad de su padre. Harán era una región al norte de Siria y aún en la zona del nacimiento del río Éufrates, y compartía con Ur la misma civilización y normas de vida. Por ello debía abandonar la tierra de los dos ríos, incluyendo Harán, y cruzar a Siria y Palestina. En Harán murió su padre y además allí se quedó a vivir su hermano Nacor. Canaán incluía en ese tiempo a Fenicia y el sur de Siria. Unos 1.600 kilómetros la separaban de Ur y unos 720 kilómetros de Harán, siguiendo el camino real utilizado por las caravanas de mercaderes. El campamento de Abraham era muy grande. Además de la familia de Abraham, por lo menos 300 criados varones, además de muchas mujeres y numerosos niños, además de grandes rebaños de ganado. Era un viaje extremadamente largo y difícil hasta llegar finalmente a Siquem, donde hicieron el primer alto prolongado y donde Abraham levantó el primer altar. Este lugar, Siquem, ya estaba dentro de Palestina y, es decir, también dentro de Canaán. La tierra de Canaán era muy diferente de Mesopotamia, que era llana y fértil y con dos grandes ríos que le aseguraban la abundancia de agua. Canaán era montañosa, con regiones densamente arboladas y con caminos que eran la pesadilla de los viajeros. Las tierras de pastoreo escaseaban, el agua era también difícil de encontrar y el único río de importancia, el Jordán, no tenía nada que hacer al lado del Éufrates. La población de Mesopotamia eran tribus semíticas altamente civilizadas, que gozaban de comodidades y culturas superiores, mientras que los amorreos, la clase dominante en Palestina, eran culturalmente de un nivel inferior y con una religión moralmente muy degradada. Por otro lado, políticamente y sobre todo económicamente, Palestina dependía de Egipto, quien enviaba funcionarios a Canaán como supervisores de los gobernantes locales. Génesis 12:6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Si Abraham esperaba encontrarse con amplias tierras deshabitadas para establecerse a sus anchas, rápidamente se desengañó. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham se encontró como un extranjero en medio de un pueblo extraño,
no como un heredero de una tierra a la cual venía para poseerla. Abraham viajó de Ur a Harán, luego de Harán a Siquén y finalmente a un monte al oriente de Betel, donde plantó sus tiendas y edificó allí un altar a Jehová. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Se necesitaba fe, mucha fe, para creer que los cananeos, ahora organizados en ciudades poderosamente fortificadas, serían desposeídos y su tierra dada a un extranjero sin hijos. Sin embargo, el breve mensaje de Dios reconfortó a Abraham. En realidad, a Abraham solo le quedaba viajar de un lado a otro buscando campos de pastoreo, tratando de no interferir con la población local. Era en realidad el primer misionero itinerante. Génesis 13:17 dice: levántate y ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Los altares que Abraham levantó en la antigua Palestina del segundo milenio antes de Cristo se convirtieron en monumentos recordativos del único Dios verdadero, en una muda protesta contra la idolatría y el politeísmo. Veamos ahora Egipto y Sodoma. En su peregrinar por Palestina, Abraham se dirigió al Negev, una zona semiárida al sur de Canaán, escasamente poblada y con amplios campos de pastoreo. Sin embargo, otro pueblo le aguardaba, otra prueba, le aguardaba. Una gran hambruna amenazaba con diezmar sus ganados y a su numerosa familia. Le pareció entonces lo más natural y lógico ir a Egipto, el país de la abundancia, en busca de sustento. Pero allí Abraham descubrió que la astucia humana no tiene valor y que solo Dios puede salvar cuando atacan la perplejidad y el temor. Abraham, ante el hambre y el temor, se torna una persona con debilidades comunes. La fe disminuye frente al Señor y lo lleva a decir una verdad a medias, que Sarai, su esposa, era su hermana. En realidad era su media hermana, pero también era su esposa. Faraón, como lo preveía Abraham, retuvo a Sara, que era muy hermosa, con el objetivo de prepararla para la boda con el monarca egipcio e ir a engrosar su harén. Y Abraham, su hermano, entre comillas, recibió regalos como la dote acostumbrada. A pesar de haber defraudado a Dios con esta mentira, Dios no lo abandonó. Abraham puso a Sara en grave peligro y a los planes de Dios de convertirse en una nación poderosa también en una situación muy difícil. Dios envió grandes plagas a Faraón para impedir que Sara fuera desposada y retenida por el rey egipcio. La bondad de Dios para con Abraham y el reproche de Faraón, un pagano, humillaron a Abraham, que en silencio reconoció su culpa. Dios interfirió ante la insensatez humana para mantener el
pacto y su significación. Poco después de este incidente, Lot decide separarse de Abraham por disputas entre los pastores de ambos y elige establecerse en la llanura del Jordán, al sur del Mar Muerto, la región más fértil y rica de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué la escogió? Porque era bien regada y fértil como el jardín del Edén y le recordaba su hogar en Mesopotamia. Obviamente Lot tenía en cuenta la cuestión económica al decidirse por este lugar. Y además porque estaba cansado de esa vida de peregrino, de vivir en tiendas, siempre buscando pastos y aguas, de la inseguridad y de la dependencia de Dios. Quería establecerse, no creía en la promesa de la posesión futura de la tierra, él la quería ya. Abraham, sin embargo, recibe una vez más la promesa de la posesión de la tierra, pero ya no inmediatamente. Génesis 13, 14 y 15 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Veamos ahora el rescate de Lot y Melquisedec. Muy pronto la decisión de Lot probó ser desacertada. La región de Sodoma y todo el oriente de Palestina pagaban tributo a los reyes mesopotámicos, donde Elam era la potencia dominante. Ante el gran predominio egipcio en Palestina, las potencias asiáticas de Mesopotamia hacían lo que podían para no perder su influencia, sobre todo sobre las rutas caravaneras que aseguraban su comercio con el sur y el occidente. Cuando Sodoma y otras ciudades del sur del Mar Muerto se rebelaron y dejaron de pagar tributo, una coalición de 5 reyes mesopotámicos decidieron venir y darles un escarmiento. Ellos eran Amrafel, rey de Sinar, generalmente identificado con Hammurabi, el sexto y más grande de los monarcas de la dinastía primera de Babilonia, aunque algunos dudan de esta identificación. Arioc, rey de Elazar, la cual sería la ciudad de Larsa, en la Baja Mesopotamia. Kedor Laomer, rey de Elam, su nombre, siervo de la diosa Lagamar, quiere decir, y aún no es conocido en fuentes no bíblicas. Tidal, rey de Goim. Esto sucedió en los comienzos del segundo milenio antes de Cristo. Estos reyes mesopotámicos vencieron a los reyes palestinos y al rey de Sodoma, Bera, y al rey de Gomorra, Birsa, en el valle de Sidim, el cual sería la totalidad o parte de lo que se conoce ahora como el Mar Muerto, que en un tiempo fue una llanura excepcionalmente fértil donde había muchos pozos de asfalto de origen eruptivo. Por eso el Mar Muerto, donde afloraba el asfalto, los eruditos griegos le dieron al Mar Muerto el nombre de lago Asfaltites, por esos
esas erupciones o brotes de asfalto. Fueron totalmente derrotados, saqueadas sus ciudades y sus habitantes sobrevivientes llevados en cautiverio, entre ellos Lot con su familia y sus posesiones. Abraham, aunque no era un guerrero, cuando se enteró de la triste suerte de su sobrino, armó a sus esclavos, que eran más de 300, y con las fuerzas de 3 aliados amorreos de tribus cercanas, con las cuales había hecho pacto de defenderse mutuamente, persiguió a los invasores hasta Dan, en ese tiempo Lesem, en el límite más al norte de Palestina. Tuvo que atravesar toda Palestina porque los perseguidos ya atravesaban toda la Palestina y estaban cerca de Mesopotamia con sus cautivos. Abraham dividió sus fuerzas en varios grupos y sorprendió al campamento de los reyes mesopotámicos con un ataque nocturno, produciendo tal confusión que el poderoso ejército mesopotámico huyó hacia su tierra, dejando tras sí los despojos y los cautivos. Él los persiguió aún desde ese lugar, Dan, hasta Oba, que probablemente sería lo que después fue la conocidísima ciudad de Damasco, y recibió todos los bienes y los cautivos. Cuando volvía victorioso, el rey de Sodoma, Bera, salió para darle la bienvenida y se encontró con él en lo que hoy es conocido como el Valle de Cedrón o de Josafat, al pie del monte Sión. Se les unió entonces el rey sacerdote de Salem, la después llamada Jerusalén. Salem significaba ciudad de paz y Melquisedec, su rey, significaba mi rey es justo o rey de justicia. Este Melquisedec se presentó para bendecir a Abraham. Melquisedec es identificado en el texto bíblico como sacerdote del Dios Altísimo, es decir, implica la existencia de una forma estable de un culto de sacrificios dirigido al verdadero Dios. Dios Altísimo, en hebreo el Elión, que quiere decir el Altísimo, el Exaltado, el Supremo. Esto demuestra que aún entre los más impíos, Dios tenía personas que le eran leales aquí y allá, fieles testigos. Melquisedec no era Cristo como algunos pretenden, pero su obra prefiguraba a Cristo. Salmo 110:4, Hebreos 6:20 a 7:21 y el deseado de toda la gente, página 532, se refieren a este tema. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Esto nos dice que el diezmo era conocido en la más remota antigüedad y que al darlo Abraham reconoció que la victoria solo le pertenecía al Dios Altísimo y Abraham solo fue un instrumento que Dios usó para castigar a destructores crueles y para mostrar misericordia a Lot. En conclusión, tenemos aquí una cita de Patriarcas y Profetas, página 128 y 130, que dice así: Abraham, además de ser rico en fe, noble y generoso,
inquebrantable en la obediencia y humilde en la sencillez de su vida de peregrino, era sabio en diplomacia y valiente y diestro en la guerra. Cuando rescató a los cautivos y a los despojos, no quiso tomar nada de ello como botín, porque él no había emprendido esta expedición con fines de obtener lucro y rehusó aprovecharse de los desdichados. He alzado mi mano, dijo, a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 22 y 23.